Buenos días. Francia ya está en semifinales y Marruecos creo que no llegó a competir de todo. Y esto nos puede avisar. ¿Hará lo mismo Bélgica hoy en el partido contra España? Dentro vídeo. Buenos días a todos. Café Mundialista del día 10 de julio de 2026. Con un poquito de pena, porque hay que decir que yo ya me he acostumbrado al Mundial. Y además me he acostumbrado de una forma bestial por todo lo que hemos estado haciendo tanto en este canal como en el otro, como en Alphonse Explora. Así que digamos que estoy viviendo este final del Mundial con una mezcla un poquito como si fuera el final de un viaje largo. En fin, vamos a comentar lo que pasó ayer en el partido de Francia-Marruecos primero y luego hacemos una pequeña previa del partido de hoy, que si no recuerdo mal es a las 9 de la noche, hora española, España-Bélgica. Para el segundo partido de cuartos de final, sí. Primero, Francia está en semifinales. Ganaron ayer 2-0 a Marruecos en el primer partido de cuartos de final. Y aquí hay que decir varias cosas. Mbappé falló un penalti además. Y ese 2-0 es bastante claro y es bastante revelador de un poquito de lo que está siendo Francia en este Mundial. Me parece que está siendo, si exceptuamos el partido frente a Paraguay, está siendo la selección que más fácil está sacando los partidos. Y eso que la diferencia ayer entre los dos equipos fue bastante potente. Pero tengo que decir que Francia tampoco es que me llegase a encantar, ¿no? Os pongo un contexto, porque si no habéis visto el partido, puede ser que penséis que ese 2-0 es bastante tranqui, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Una victoria cómoda de Francia, lo previsible, porque evidentemente sabemos que la diferencia entre las dos selecciones es la que es, y aunque Marruecos sea una selección que yo creo que sabe competir muy bien, o ha empezado a saber competir muy bien en este tipo de torneos, lo cierto es que hay una diferencia entre ambas selecciones, que es evidente, ¿no? Y si nos vamos a lo que vimos ayer en el partido, yo me encontré con una selección de Marruecos que me sorprendió para mal, porque sí que pensaba que esta selección de Marruecos iba a ser más valiente, iba a ser una selección que iba a plantear el partido no de una forma tan defensiva, ¿no? Me parece que se planteó el partido más pensando en un partido largo, en tratar de llevar a Francia a una prórroga o a unos penaltis, más que en intentar ganar el partido, ¿no? Y era lo que a mí, yo sí que vi en Marruecos, sí que lo vimos un poquito en el Mundial de 2022, fue un poquito lo que hicieron, ¿no? Si nos vamos a repasar sobre todo el partido contra España de aquel Mundial de pasado, nos encontramos con que es verdad que España no tuvo profundidad aquel día. Es verdad que todas las críticas que se pueden hacer de ese partido a España están ahí. Pero Marruecos hizo algo parecido, que es a donde yo quiero ir con el punto de lo que hizo ayer en el partido contra Francia de este Mundial. Es decir, fue simplemente a defender. Y eso te puede salir bien de vez en cuando. De vez en cuando puedes tener suerte y que al final se desespere el rival y que consigas forzar una prórroga, forzar o meter un gol en una pequeña ocasión que tengas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que como planteamiento principal que tú pienses que le puede dar resultados, a mí me suena un poquito escaso. Y me suena, o me parece, que si nos vamos a ver un poco toda la plantilla de la selección de Marruecos, creo que tiene mejor equipo como para salir a una eliminatoria así. Es mi sensación. Por mucho que tengas enfrente a Francia, por mucho que Francia sea actualmente, o podamos catalogarla como la mejor selección del mundo, ¿no? Podríamos ver y podríamos a veces hacer incluso un debate, ¿no? Pero no quiero entrar a ese caso, no es un debate ahora mismo, es una de las mejores. Da igual que esté Francia, que fuera Argentina, que fuera España, que fuera cualquier otra, ¿no? O otra de las candidatas, ¿no? No sé, no me gustó mucho el planteamiento, y es que si nos vamos y lo tengo aquí delante ahora mismo, a los goles esperados,
del partido de ayer, que, hombre, sí que nos da información un poco de cómo fue el partido, ¿no? Pues tenemos un 3,68 de goles esperados para Francia y un 0,14 para Marruecos. Yo creo que si decimos ese dato, lo decimos todo. Es decir, es que no hubo ningún tipo de color. Y digo esto, y también digo que Francia no fue una gran Francia. Y aquí sí que es verdad que siempre tenemos esa sensación, o siempre yo tengo esa sensación con Francia. Es decir, por un lado asusta. Sí, asusta, porque tú ves los nombres, Mbappé, Dembélé, Barcola, que sí, asusta todo eso, ¿no? Pero si ves el juego, es que no asusta, es que no dice nada. Pero luego ves los resultados y dices, vale, 2-0. Contra Paraguay ha sido el único partido que, digamos, un poco tuvo dificultades Francia. Pero tuvo dificultades también porque Paraguay se le echó también muy hacia atrás. También se encontró con un rival muy defensivo. Así que yo no sé si esto es algo para sacar conclusiones o no. Pero cuidado con esta Francia, ¿no? Porque creo que está demostrando una solvencia en todos los partidos que puede ser preocupante. También os digo, yo no sé si es mejor que ya llegas a semifinales con la sensación de que, no, un poquito a la Argentina, ¿no? Con la sensación de que por muchas dificultades que tengas, vas a sacar los partidos y vas a ser capaz de remontar, que con la sensación de que ha sido prácticamente todos los partidos con una solvencia clara del marcador, ¿no? Porque repito lo mismo que digo muchas veces, creo que en este tipo de campeonatos al final siempre vas a terminar sufriendo, es lógico, ¿no? O sea, hay una semifinal que esperemos que haya esa semifinal, porque evidentemente yo quiero que llegue España a semifinales y que esta noche elimine a Bélgica, ahora hablaremos de eso, pero si hay una semifinal Francia-España, lo lógico es pensar que España ponga más en dificultades a Francia de lo que lo han hecho los rivales anteriores, ¿no? Así que nos puede quedar por ver si esta Francia tiene esa mentalidad de saber sufrir o de saber remontar o de saber sin jugar bien o sin jugar a nada sacar ese resultado. En cambio, por ejemplo, con Argentina sí que sabemos que es una selección que ahora mismo es capaz de pasarlo mal frente a Suiza y terminar ganando el partido. Eso sí que lo sabemos, porque lo ha demostrado en el campeonato. ¿Entendéis lo que yo quiero decir? Es más una situación en cuanto a que no me importa tanto la posible, vamos a decirlo como ventaja o como la posible calidad o como el posible ser mejor, entre comillas, que creo que cuando llegamos a estas instancias de un torneo así, no es que tanto de igual, pero sí es una situación más o es un factor más a tener en cuenta, pero no el único factor. Porque hay muchas cosas que pueden pasar en un partido, a un único partido, ¿no? Ya no digamos en una semifinal, con dos selecciones de élite absoluta, jugándoselo todo a un único partido, como en una final, ¿no? Y ayer el juego no me gustó, pero es que nunca me gusta el juego de Sams, pero es que su palmarés ahí está. No hay, no hay mucho más que decir de ver hacia dónde o hasta dónde han llegado los franceses en los últimos mundiales. Que me parece que si nos vamos a esos resultados, me parece que es la selección dominante de las últimas décadas. Quizás desde el 2010, que fue cuando se dieron un poco, iba a decir una palabrota, se dieron el último golpe que fue un poquito un esperpento aquel mundial para los franceses, pues están siempre arriba prácticamente, ¿no? Están siempre en las últimas fases, fueron campeones también en 2018, fueron subcampeones en 2022 y en este caso se podría hasta volver a repetir, esperemos que no, la misma final, ¿no? Así que eso es un poquito lo que yo quiero decir del Francia-Marruecos. Realmente me decepcionó un poquito, pero indica también un poquito la superioridad que ha tenido Francia de momento con el resto. Pero veremos
cómo se trabaja esa superioridad cuando el rival se halla alguien que no te plantee un partido tan defensivo como el que planteó ayer Marruecos, que me parece un poquito un error, ¿no? Y luego tenemos el partido de hoy, que hay que comentarlo también, que es el España-Bélgica en Los Ángeles, que se juega, como decía, a las 9 de la noche, hoy es hora española, ¿no? Aquí yo tengo que decir varias cosas. La primera, me da la sensación de que Bélgica no va a ser ese equipo tampoco ultra defensivo, ni va a ser una selección que ponga las cosas o que vaya a destruir y no a aportar cosas, no a apostar también por un poquito por lo que hagan ellos. Y a mí me parece que eso es algo que a España le viene bien. Yo creo que España, o la selección española, o esta selección española, está demostrando una cosa que es bastante importante, ¿no? Que está sacando, primero, está sacando los partidos, o muchos partidos, sin ser un equipo excelso. Es decir, no es el equipo que nos maravilló a todos durante la Eurocopa del 24. Pero es que tampoco necesita serlo. Me explico. Creo que tampoco necesita, o de verdad que sería maravilloso volver a tener esa selección española que vimos en el 2024, ¿no? Esa selección española que prácticamente no solamente jugaba, no solamente sabía cómo competir, sino que prácticamente arrollaba a todos los rivales, ¿no? Y a mí me parece que se está hablando mucho de falta de forma, de algunos futbolistas, de que si hay alguno que no está dando su máximo, de que si todavía le queda un poquito. Yo puedo estar de acuerdo, pero lo que creo que es donde está la clave de esta selección española de este mundial, está precisamente en que están sabiendo como nadie ser un equipo, tener un juego colectivo, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Pero a nivel defensivo, defendiéndose de la mejor manera que hay, que es que no te hagan peligro. Es decir, me parece que eso es ahora mismo el factor fundamental por lo que yo creo que España puede tener opciones. No tanto por la calidad, que es indudable que en alguno de los casos la tiene, y ya es algo importante, porque un Lamine Yamal te puede definir un partido en cualquier momento frente a, hoy mismo frente a Bélgica podría ser, o en una posible semifinal. Y lo mismo podemos decir de muchos de los jugadores de la selección, ¿no? Pero lo que sí que está demostrando España, y eso yo no creo que cambie demasiado, es que han conseguido tanto dominio del juego que es tan difícil hacerles ocasiones. Es decir, es que creo que es la única selección ahora mismo que ya no ha recibido goles en todo el torneo. Lo estoy diciendo este dato de memoria, pero creo que es así. Y me parece difícil pensar que eso vaya a cambiar. Ahora bien, sin irnos a una posible semifinal, que esperaría Francia ahí, ya habrá tiempo, si eso se da, para comentar ese partido. Pero si pensamos en el partido contra Bélgica, yo tengo aquí dos cosas en mi cabeza, fundamentales. La primera, Bélgica yo creo que va a dejar jugar un poquito más de cómo lo haría otra selección, o como incluso lo hubiera hecho Estados Unidos si hubiese sido ese partido, y eso le viene bien a España. Creo que España debería ser superior y debería ser capaz de eliminar y de ganar este partido, por lo menos debería. Ya sabemos que es en fútbol siempre hay que poner el debería, porque siempre hay opciones de que lo que menos esperamos termine ocurriendo. Pero también digo que Bélgica no me parece una selección... A ver cómo lo digo para que me entendáis. No me parece una Austria. En el sentido de, no por menospreciar a Austria, a la selección austriaca, que yo creo que es una buena selección, pero sí por decir, bueno, es una selección que tiene algo más. Es una selección que tiene jugadores bastante peligrosos. Y es una selección que tiene jugadores que pueden cambiar el rumbo del partido, ¿no? Es una selección que tiene a Courtois, que es uno de los mejores porteros del mundo y una clave para esta selección.
Es una selección que tiene a Jeremy Doku. A mí personalmente es un jugador que me encanta, aunque creo que no va a salir. Creo que va a hacer un poquito algo parecido de lo que hizo contra Estados Unidos, que es reservar, entre comillas, a Doku para la segunda parte, que puede ser un revulsivo. Es una selección que, aunque ya De Bruyne no sea el gran De Bruyne de la época del Manchester City, pero se sigue teniendo esa calidad. Es decir, no se está enfrentando España a una selección, entre comillas, menor. Está enfrentando a una selección que puede conseguir cosas. Y que para mí, personalmente, creo que es absolutamente la sorpresa de este mundial. ¿Por qué? Porque es una selección que, primero, yo no confiaba ya demasiado cuando empezó el mundial. Pensaba que la época dorada de la selección belga ya había dado a su fin. Y pensaba que, sinceramente, sí iba a pasar de la primera fase porque tenía un grupo muy sencillo, pero que luego se iba a quedar, ¿no? Pero cuando empezaron los partidos de la primera fase y vimos aquellos empates, aquel empate contra Egipto casi de milagro, aquel empate contra Irán, y es verdad que luego a Nueva Zelanda les goleó, pero Nueva Zelanda es la selección más débil de ese grupo, y una de las selecciones más débiles del Mundial, ¿no? Y cuando vimos que en el partido de 16avos perdían 2-0 frente a Senegal, yo creo que pocos apostaban porque esta selección belga ya sea a cuartos de final, la verdad. Pero es que está aquí. Entonces, pues yo ya no me atrevo a decir, porque he estado haciendo todos los pronósticos de todo el mundial, diciendo, bueno, pero es que yo creo que Bélgica esto no lo saca. Es que yo creo que Bélgica esto no lo saca. Pero al final lo ha ido sacando, lo ha ido sacando, ha ido sacando, y nos encontramos con este partido. Así que creo que España es superior, pero no me fío ya de Bélgica. No me fío, no me puedo fiar de Bélgica. Así que veremos un poquito lo que ocurre. Va a ser un partido muy interesante, eso sí, ya os lo aviso. Así que nada, por cierto, tengo que decir que voy a intentar esta tarde verlo desde algún otro sitio en Madrid. Ya tengo, porque en un principio había pensado en ir a Colón y así grabar un poco y así buscar un poquito de ambiente, tanto para este canal como para el otro, para Alfonso Explora, pero me enteré ayer por la noche de que van a hacerlo también en otro sitio en Madrid, así que creo que voy a hacerlo ahí, en Madrid-Río, y vamos a ver qué ambiente nos encontramos. Si todo va normal, lo que haré será subir primeras impresiones cuando llegue a casa después del partido, porque mañana habrá que hablar también un poquito de los otros dos partidos de cuartos de final que nos quedan. Así que vamos a ver un poquito cómo lo hago, cómo lo gestiono a nivel de publicaciones. En fin, pero ya son cosas mías. Como digo, siempre vamos a dejar el vídeo aquí y nada, suscríbete y ayúdame con este proyecto si te apetece. Aquí todos los días que hay fútbol, vamos a ver un poquito cómo lo gestionamos después para el post-mundial. Pero todos los días vamos a tener un café mundialista y vamos a seguir hablando del mundial hasta el último día. En fin, que me enrollo. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.